¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, acá estamos, Arranca Punto de Partida. No seas neutral, dice nuestro eslogan, y así es. Mi nombre es Ramón Indart y es un gustazo estar con todos ustedes. Un proyecto que nació el año pasado, que creció hoy en el 2025 y que, crucemos los dedos, pero va todo encaminado para que el 2026 siga en crecimiento. Bien, no estoy solo. Antes de presentarla a ella, voy a recordarle las redes sociales para que no me reten de la producción. Te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, que es @noseasneutral. Lo mismo en la cuenta de Instagram, lo mismo para los hilos de tweets y todo lo que se va generando de contenido que, por suerte, se está viralizando cada vez más sin la necesidad del insulto. Ahora sí, conmigo, la nueva lobista de AmCham, Eugenia Mucio. ¿Cómo andás, Eugenia? Muy bien, explicá. ¿De evento en evento? Sí. Está bien, ¿qué fuiste a hacer, AmCham, ahí? A moderar un panel. ¿Qué era AmCham? AmCham es la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina. Perfecto. ¿Que nuclea cuántas empresas más o menos? ¿300 empresas? Más o menos, un montón. Es Montonazo. espectacular. Es enorme. Bien, como tiene que ser. El comentario de Ramón cuando entré, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Que ahora me fueron moldeando. Ah, claro, el mercado. Ya no soy más una trosca, que el mercado me moldea. El mercado te va moldeando. Me pasó a mí en mi primera época en perfil. El mercado después te va moldeando hasta que quedás hecho un verdadero estereotipo de los medios tradicionales. Esto es una fachada. Vos sabés que esto es una fachada que a mí... A fin de cuentas te ganan. En algún momento te ganan, te empiezan a decir que entonces... sí, te ganan, a poquito te ganan. No, después el fin de semana abro una botella de Fernet. No importa, en la línea ideológica te van ganando. El único que no fue quizás poseído por esa línea y se sostuvo. Voy a contar a alguien que está muy mal visto hoy leerlo, no entiendo por qué. Okay. Yo sé por qué, pero no importa, lo leo igual. Al perro Berbisky. Mirá vos. No tiene mucho dato hoy, porque no tiene acceso a los libertarios claramente. Entonces, es como un análisis sobregirado de la interna buena de peronista. Pero Pero ¿cómo no lo vas a leer a Berbisky? No lo fueron corriendo a la derecha, eso decís. No, de ninguna manera. Eso. Pero bueno, tiene un par de cosas en su haber que lo hacen muy polémico, pero es de lo que me gusta seguir leyendo, aunque no esté en página 12, porque lo echaron en su momento. Y lo fueron echando de todos lados. Ahora que está tan de moda echar periodistas. Bueno, muy bien, entonces, arrancamos. Tengo campaña bonaerense y tengo campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos un picadito electoral. Dale. Y ya en un ratito, Matías Culfas, nos metemos con la economía, y en un ratito, Ricardo Alfonsín. ¿Qué es hoy el radicalismo? Lo vamos a hablar con el hijo del expresidente. Bueno, primero, Milei, la elección en la provincia de Buenos Aires. Esto fue ayer en la Fundación Faro para juntar guita para la campaña. Contaba hoy Emiliano Russo en Clarín que los que iban y pagaron 3 millones de pesos. Un montón. Sí. Un montón. Pero si te dan una silla con acceso al ministro de Economía, porque estaba el ministro de Economía sentado y habló, bueno, no está mal, $3.000 para que te garanticen el lobby. Pero hoy cualquier evento empresario está entre 100 y 300 mil pesos. ¿Cuál es el máximo que puede llegar a no sé si me lo va a contestar al aire Matías Culfas, que está en el estudio en un ratito, pero ¿cuál es el máximo que está dispuesto una empresa o un empresario a pagar como el cubierto para acceder a determinados funcionarios? Ayer en la Fundación Faro contaban en Clarín, pagaba cada uno 3 millones de pesos para sentarse. Y bueno, te genera, ¿no? Te genera el vínculo. Te genera el vínculo. Bueno, ¿cuánto paga? ¿Cuánto llega a pagar una empresa para no acceder solo a el ese vínculo, lobby? perdón, sino también el tilde, ¿no? El tilde de que estás ahí, estás en ese Yo círculo. puse, que obviamente para una... contaba en esa crónica también que, por ejemplo, estaba el hermano de Midlin. Claro. Que viajó con Milei a Israel. Obviamente, para una empresa como de los Midlin, 3 millones de pesos es... Midlin, Pampa Energía. Claro, es como comprar una resma para una pyme. Tal cual. Pero ya te garantiza el vínculo. Bueno, en fin. Vamos, Milei, elección de la provincia de Buenos Aires y el techo y el piso. Mirá. ¿Por qué es importante esta elección? Porque va a significar el techo del kirchnerismo. Y para nosotros va a significar el piso, porque la elección nacional no habrá testimoniales, o si las habrá, no son nuestras, y se va a votar con otro sistema, se va a votar con boleta única papel, digamos, un sistema que supuestamente perjudica a los oficialismos y los únicos que tuvimos el coraje para impulsar la boleta única papel fuimos nosotros los liberales. Me suena a abrir un poquito el paraguas.
Sí, a cuidarse mucho. A cuidar bueno, mirá que si en septiembre sale mal, digámosle al mercado, ahora lo vamos a hablar con Culfas también, paciencia que tenemos octubre. El peronismo está diciendo, bueno, es septiembre o septiembre, muchachos. Veremos. La tercera vía está completamente detonada, sépanlo, ¿no? No sería, la primera vez que la provincia de Buenos Aires pueda cambiar el rumbo de los mercados. Cuando pierde María Eugenia Vidal Sí. en 2019. No, que le gana raspando Bullrich a Cristina. También. Ahí, 2017. 2017 también. Y cuando pierde María Eugenia Vidal en la provincia, fue cuando empiezan a caer los mercados, ¿no fue? Ah, tal cual, 2019, tenés razón. Sí, es verdad. Y del otro lado de la General Paz, un Mauricio Macri que dijo una frase que a mí me pareció espectacular. ¿Tienen temor de que Karina Milei quiera quedarse con toda la lista? No es un temor. Es esto, mirá. ¿Qué falta? ¿Hay algún temor de que la Libertad Avanza pretenda o quiera ocupar lugares centrales en las listas por sobre el PRO, que tiene preponderancia en la ciudad? Temor, es una confirmación, eso está fuera de discusión, ellos quieren tomar una posición totalmente dominante, pero la prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no ha sido el nivel de gobernabilidad que la Argentina necesitaba, por eso seguimos con este nivel de riesgo país Bueno, bien. porque nosotros no estamos, es que el riesgo país no baja. Es básicamente ¿viste? lo que dice Macri. Ese cierre me gustó. Pero mirá que si hubiéramos estado completamente aliados, la situación sería distinta. Y esto de decir, no, es lo que está pasando. Bueno, en ese último acuerdo, 2 de 5, quinto y séptimo lugar, mirá lo que está discutiendo el PRO. Ayer almorcé con alguien que entiende de economía, que es del Frente Renovador, y me dijo, se está pasando exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros. En 2015 Sergio se empezó a dar cuenta que no había lugar para una versión más. En 2017 nos terminan de comer y en 2019 terminamos adentro de Cristina. Exactamente eso. Vos sabés que quiero resaltar esto. Dale. Hay empresarios que están rememorando el bajo riesgo país que tenía Mauricio Macri. Después de decir, los mismos empresarios que dicen que a Mauricio Macri le quedó corto toda la agenda reformista que tenía, están diciendo, pero el riesgo país estaba más bajo y venían algunas inversiones. No tantas. No hay nada que le venga bien. Hay alguien que conoce mucho a los empresarios. Sí. Por eso quiero que se sienta a continuación, después de este breve corte, porque estuvo dentro de una gestión, porque ahora está por fuera y en la actividad privada, pero seguramente hablando con muchos empresarios que deben tener y deben mirar pros y contras de la gestión de Milei. Como en toda gestión hay grises y de eso nos vamos a meter en un ratito. Gracias por esperarnos. Más allá de la cuestión política electoral, viste que en la Argentina todos los caminos se cruzan siempre. Entonces, cuando hablas de economía, tenés que hablar de política. Y en el medio tenés que hablar de una situación de contexto electoral, donde una elección local de legisladores provinciales de la capital de la República Argentina genera títulos internacionales. Esas cosas solo pasan en la Argentina y la economía convive con la política y la política tiene que hacer lo propio con la economía. Matías Culfas fue secretario de Producción, o ministro de Producción en ese momento, del Frente de Todos, es economista, profesor de la UNSAM y titular de la consultora Audemus. Ahí está. Matías, ¿cómo andás? Bien, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cuánto cuando vos estabas en la economía, en la gestión, tenías que mirar todo el tiempo de reojo la cuestión electoral? Y bastante seguido, lamentablemente. Creo que tenemos un programa en Argentina que hay que revisar. La verdad que esto de estar votando cada 2 años elecciones muy trascendentales es un tema, sin duda. ¿Pero el problema es la votación o el problema es que somos tan frágiles que cualquier resultado puede generar un terror que quizás está completamente sobregirado? No sé. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que esta manía electoral que tenemos en Argentina, por ahí lo que hace es darle más fuerza a la dirigencia que está en la rosca, en la cuestión de cómo se define la ingeniería electoral, que a la dirigencia que está en el proyecto de país. Me parece que eso es un desbalance que habría que discutir, pero es más profundo que tu pregunta, me parece. Pará, y ahí está más sobre representado, te
tenés que tomar decisiones en base a cuestiones electorales que decís, che, esto no habría que hacerlo, pero como estamos en una elección hay que hacerlo? Y sin duda. Me parece que esto pasa todo el tiempo. Cualquier dirigente político que está en el gobierno está permanentemente preocupado ya por la elección siguiente. Incluso Milei, me parece que Milei lo reconoce abiertamente, que muchas de sus decisiones económicas están influenciadas por el escenario electoral. Por ejemplo, a ver, que vos ves en la actualidad, que digas, mira, esto no lo iban a hacer, salvo por el hecho de que se están jugando una campaña fuerte. Bueno, el manejo del dólar, sin lugar a dudas. El manejo de las tarifas, que si bien hubo correcciones fuertes, muchas se pospusieron para después de las elecciones. Pero vuelvo a decir, esto no creo que sea un tema atribuible a Milei solamente. Claro, bueno, ahí en el manejo de las tarifas, en el dólar y demás, ¿es un gobierno que veas que se esté guardando cosas para después, pero que le puede jugar en contra? Por ejemplo, no sé, como le pasó a Macri en 2017 con la reforma previsional, por ejemplo, que terminó siendo negativo en términos de imagen pública. Sí, yo no creo que haya planteos de reformas muy profundas. Me parece que en todo caso van a continuar por este camino porque incluso en un buen resultado electoral, ustedes manejan los números con mucha precisión, no creo que el gobierno tenga una mayoría como para imponer una agenda muy profunda de reformas. Sí creo que en todo caso lo que ha hecho el gobierno es tratar de administrar el manejo del dólar con una mirada electoral que creo que en algún punto hasta le ha jugado un poco en contra. ¿Por qué crees que no puede imponer una agenda? Grito federal, la tercera vía de gobernadores son proclives a, no sé, reforma laboral, impositiva y demás. Y hay muchos que tienen alianzas con el gobierno en algunas cosas y otras no. Tienen al PRO, seguramente cierran un acuerdo en la ciudad, en la provincia. Tienen a radicales con peluca. ¿No crees que con eso como que impulsás? Yo me acuerdo, Macri tenía que mirar al peronismo. Milei puede mirar a distintos sectores que no responden estrictamente al peronismo y decir, bueno, con esto dejo afuera un 30% de mi negociación y me quedo con la reforma, ¿o no? Bueno, a ver, es una ingeniería muy, muy compleja. Si vamos a tomar elementos del pasado reciente para tener un parámetro. Si miramos la primera ley bases, la que el gobierno mandó y el decreto que quedó judicializado parcialmente de comienzos de gestión, a la ley bases que se aprobó, bueno, hubo un recorte impresionante de reformas. Probablemente un escenario electoral positivo le permita retomar una parte. Ahora, ir por todo me parece difícil. A eso me refería. Okay. Y vos con la consultora, al tomar testimonio, supongo que empresarios, sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué ven? Depende del sector. El sector energético es un sector que está muy contento. Ahí veo empresarios que ven bien las reformas implementadas y ven que el rumbo va bien y están invirtiendo. El resto oscila entre la espera y la preocupación. ¿Ves como veíamos en otras épocas de otros gobiernos, algún tipo de apoyo del tinte ideológico? De apoyo empresario, estoy hablando de algún sector privado que la está pasando mal, pero que al mismo tiempo lo apoya porque dice, bueno, aunque yo esté pasándola mal en este momento, tengo un poco de espalda, quiero que venga una reforma laboral, por ejemplo, y me está prometiendo esto este gobierno. ¿Ves algo de eso? No tan así. Sí creo, y en esto obviamente me parece algo comprensible y lógico, que muchos empresarios naturalmente estaban esperando una mayor normalización macroeconómica. Es decir, claramente el problema que hubo de la aceleración inflacionaria, sobre todo en el último año del gobierno de Alberto, el periodo de Massa como ministro de Economía, eso generó mucha zozobra en varios sectores porque la inflación tan alta, los problemas de desequilibrio externo habían generado mucha preocupación. Entonces, sí ven con buenos ojos, en general, un proceso de normalización macroeconómica. También hay un montón de dudas, ¿no? Porque digo, la verdad que la herramienta que aplicó este gobierno es una herramienta muy conocida, básicamente, que es tratar de bajar la inflación con una aplicación de una apreciación cambiaria y una apertura económica. Ese combo en general lo que genera es
problemas bastante serios de mediano plazo. Y eso es lo que todos están viendo y no ven cómo se vaya a revertir. ¿Cómo cuál? De mediano plazo. Bueno, el atraso cambiario junto con la apertura en general te provoca desindustrialización, aumento muy fuerte de las importaciones, caída del empleo, en consecuencia caída de la masa salarial, o sea, del consumo interno, un consumo mucho más fragmentado, donde tenés algunos sectores que les va bien, que consumen y sobre todo que consumen muchos productos importados y viajes al exterior, y otros que sobreviven con lo que pueden. Entonces, ese escenario es el que hoy están viendo una gran cantidad de los sectores industriales, incluyendo industria alimenticia, consumo masivo y otros sectores mucho más expuestos a la competencia internacional. Bueno, ahí donde digo que hay una gran incertidumbre y preocupación. Pero ahí, por ejemplo, el gobierno, la respuesta que tiene es, bueno, pero nuestros sectores estratégicos son energía, minería, agroindustria, que no son sectores de mano de obra intensiva, pero que nos va a generar un boom de dólares, un campo 2, si querés, que vaya a ser vaca muerta en los próximos poquitos años. Y te dice, bueno, hay que bancarla porque todo esto va a explotar mientras yo sea gobierno. Eso es válido, es una respuesta válida respecto a tienen que seguir esperando el resto de los sectores y se tienen que reconvertir, o esa reconversión no se puede dar en este contexto. Lo que pasa es que en este contexto la reconversión es a la baja, es al achicamiento, o a la conversión de muchas de estas industrias en importadores del producto que hasta hace poco tiempo producían o que empiezan a modificar. Lo dijiste vos muy bien, los sectores, llamémoslo los emergentes, ¿no? Energía y minería, que ojalá despeguen, o en caso de energía que ya está en crecimiento continuo por esta senda, son sectores cuyo impacto económico-social está más asociado a la cordillera. Sí. O sea, vas a ver un poco más o mucho más movimiento en materia de empleo y actividad económica en Neuquén, en San Juan, en Santa Cruz y las provincias cordilleranas al norte. Vas a ver muy poco impacto en las grandes ciudades. Y también tiene que ver con el propio diseño del gobierno, que no hizo nada para promover, por ejemplo, el desarrollo de las industrias proveedoras. Uno puede trabajar en que los proveedores de vaca muerta, del cobre, del litio, que están sobre todo en las grandes ciudades como en Gran Rosario, en Córdoba, en Gran Buenos Aires, sean proveedores. Pero como diseñó el RIGI, esto no va a ocurrir, no está ocurriendo. Con lo cual, la preocupación que uno ve es que se generen como dos Argentinas paralelas. Una cordillerana más próspera, con poco impacto en empleo, y otra urbana de los sectores tradicionales que no vean estos efectos positivos y empiecen a ganar impaciencia. Ahora, cuando vos marcás este punto, yo siempre pienso el gobierno, y inclusive ex funcionarios del Frente de Todos me lo han dicho, esto de la diferencia con Macri es que él tiene superávit fiscal. Y eso es un punto clave. ¿Vos lo ves así? ¿Es tan importante la marca de yo no gasto más de lo que ingresa, entonces no me va a pasar lo mismo que a Macri, o ves similitudes? Son dos cosas diferentes. Es decir, yo creo que el equilibrio fiscal en este contexto no era una opción a tomar, no había alternativa, porque un país que no tiene acceso al financiamiento, que se ha quedado sin reservas, que ya está sobrepasado en emisión monetaria para financiar el Tesoro, no tiene otra alternativa que un presupuesto equilibrado. Después podemos discutir el cómo. Creo que este gobierno eligió un montón de ajustes que son muy dañinos, ¿no? Por ejemplo, la falta de obra pública, es decir, falta de caminos. Pero decir que no tenía alternativa, ustedes tuvieron una alternativa y mantuvieron déficit. Bueno, eso creo que fue parte del problema. Esto lo hemos discutido muchísimo, si te acordás, en el año 2021, cuando después de la pandemia se empieza a reducir fuertemente el déficit fiscal, básicamente con el objetivo de reducir los subsidios a la energía hasta que la interna del Frente de Todos estalla y frena este proceso. Ahí es cuando vos te vas. Sí, efectivamente. En medio de esa discusión y al poco tiempo se fue Martín Guzmán. Y recién en 2023 se empieza a implementar la segmentación de tarifas, que se hace bastante bien, con Rollón, con Massa, que realmente es un tema que se discutió poco, pero salió bastante bien. Eso que parecía una herejía en 2021-22 se hizo en 2023, fue un buen comienzo. Pero lo que te quiero decir es que esa es una parte del problema. La otra parte del problema es el sector externo. Hay ejemplos de sobra. Chile, 1982. Tuvo una crisis parecida a la que estamos comentando, donde una apreciación cambiaria
te lleva a tener un desequilibrio muy fuerte en la balanza en cuenta corriente, es decir, que te faltan dólares, gastás mucho más de lo que te ingresa, te llevó una devaluación y una crisis de deuda. Ese fenómeno Chile lo vivió con superávit fiscal. Es decir, que no tiene nada que ver el superávit fiscal. Si vos tenés un desequilibrio en tu balanza de dólares, tener superávit fiscal puede ser un fenómeno que no te agrave la crisis, pero de alguna manera te lo va a evitar. Y ahí, perdón, porque vos combinaste la interna que tenía el Frente de Todos, el peronismo como gobierno, con el desequilibrio que estabas teniendo económico. Ahora tenés una interna muy parecida, presidente versus vicepresidenta, y No creo que sea comparable, con todo respeto. ¿Por qué no es comparable? Porque me parece que los resortes de poder están totalmente en el presidente. La vicepresidenta no tiene ningún resorte de poder como para contrapesar. No creo que sea comparable Victoria Villarruel con Cristina. ¿Qué fue lo más difícil ahí para ustedes en ese momento? Mirá, primero, un tema que por ahí a veces aparece muy soslayado, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, la pandemia, la guerra de Ucrania, son como excusas, ¿no? ¿Qué excusa? Fue una crisis tremenda, una economía muy golpeada, digamos. A esta altura, este es un gobierno que ya está casi por la mitad de su mandato y no tuvo, por suerte, no se lo deseo a nadie, no tuvo ninguno de estos shocks tan graves como el que le tocó padecer al gobierno de Alberto Fernández. Eso no es menor. Pero, yo insisto, creo que fue bastante más nocivo incluso que eso la interna. La interna, cuando te falta cohesión interna, me parece que es muy difícil poder llevar adelante. Y sí, porque, vuelvo a decirte, vos podés tener políticas en un momento muy difícil alineadas que te puedan hacer sobrellevar esa crisis. Ahora, si encima tenés un equipo de fútbol donde tenés el 4 patea para otro equipo, el 8 se hace expulsar, bueno, tenés un problema serio. Y además, ahora seguimos yendo para adelante, pero me acuerdo que en esa época no solo era que pateaban distintos, sino que era como que antes de entrar al vestuario, el 5 decía, mirá que la culpa es del 9. Y el 9 mandaba una carta y decía, pública, la culpa del 4 y el 6. El 3 amagaba con renunciar. ¿Y el entrenador? ¿Quién era el entrenador? Sí, ya, la verdad que hemos hablado bastante de esto. A veces me canso, me aburro del tema, porque aparte creo que por ahí a veces es uno de los pocos que ha conversado públicamente del tema, que ha hecho crítica y autocrítica en esto. Pero bueno, sí, es la realidad. Creo que es un tema, aparte, lo más complicado que no está saldado. No es que es una discusión que nos encerramos después de la derrota del 23 y está saldado. No creo. Esa es mi pregunta para adelante. Supongamos que Milei tiene una mala gestión, etcétera, más allá de la legislativa. 2027 el peronismo dice, bueno, nos unimos de nuevo porque la demanda electoral nos obliga a que nos unamos. Listo, perfecto. ¿Y qué? Mirá, a mí me parece que lo que viene para adelante es una economía que no resiste más inestabilidad. Me parece que lo que el pueblo argentino va a pedir para adelante, y lo va a pedir, me parece, muy pronto, también se lo va a pedir a este gobierno, es que se pueda consolidar un escenario de estabilidad, de baja inflación, pero con laburo, con empleo, con producción nacional. Eso me parece que es una demanda que, insisto, va a venir muy rápido. Y si el peronismo no está en condiciones de dar esta discusión, va a ser difícil que sea una opción. ¿Cuál sería estar en condiciones de dar esa discusión? ¿Por dónde arrancarías? Yo creo que el peronismo tiene mejores respuestas para discutir cómo dinamizar la producción, la economía real, pero todavía está débil en cómo plantear un escenario de estabilización. Y eso creo que va a ser el gran desafío para adelante. O sea, sostener el plan que tiene Milei de estabilización. Al peronismo le cuesta más hablar de estabilización que de producción. Sí, sin duda. Yo no creo que sea este plan. Para mí este plan tiene un montón de inconsistencias. Digo, yo a veces escucho a gente que dice, no, bueno, la racionalidad económica, la estabilidad. Digo, a mí no me parece racional apreciar el tipo de cambio, abrir la economía y pensar que es un plan de estabilización con ajuste fiscal que te deja sin rutas y que te deja con muchísima población vulnerable. Eso no es racionalidad económica. Eso me parece que tiene que ver con un enfoque ideológico muy sesgado. El peronismo tiene que plantear un plan de estabilización que reduzca la inflación, es decir, hoy la inflación no está derrotada, sin duda estamos mejor que hace un año y medio,
pero todavía estamos hablando de inflación entre 1 punto y pico, 2, vamos a ver cómo reacciona también la inflación con este salto del tipo de cambio, ¿no? Que es un tema que por lo menos todavía marca signos de interrogación. Y superado esto, también plantea un escenario fiscal. Hoy cuando discutimos el tema del Estado, me parece que la discusión con Milei no debe ser la posición de él, que me parece totalmente insostenible, de destruir al Estado desde adentro. A eso no se lo contrapone con la idea del Estado presente que hace de todo. Tiene que ser un Estado eficiente, que no es que haga de todo, sino que dé algunas batallas particulares, que ponga el foco en la infraestructura, en algunos programas sociales, que no derroche plata en tarifas. La realidad en esto me parece que ya superó. Yo veo muchos dirigentes que siguen reivindicando los congelamientos tarifarios que beneficiaron a hogares ricos. Acá hubo un montón de gente en Argentina con ingresos altísimos que tenían la tarifa del gas, luz subsidiada, piletas de Nordelta con el gas subsidiado. Absurdo. Bueno, esas cosas no tienen que volver a repetirse. Me parece que hay que terminar de generar un nuevo consenso al respecto y bueno, vincularlo justamente con la idea de un plan productivo, energético, minero, etcétera, que sea a favor del empleo argentino. Ahora, sí. hay un consenso, si querés, de que hay una población que aceptó o toleró la palabra ajuste, ¿no? Que era una mala palabra antes de este gobierno. ¿Vos creés que el peronismo puede sostener justamente la cuestión del ajuste? Pues justamente estás hablando de un Estado que no da todo, sino que da algunas batallas. ¿En esas batallas puede sostener la noción del ajuste como parte de la política pública? Yo creo que hay que plantear seriamente es cómo lográs un presupuesto equilibrado. Digo, a ver, no es que el déficit fiscal sea mala palabra. El déficit fiscal lo tienen muchos países cuando acceden al financiamiento a tasas razonables. Eso en Argentina hoy no existe y creo que va a tardar mucho en que vuelva a existir. Con lo cual hay que convivir con esta idea de un presupuesto equilibrado. Ahora, hay varias maneras de equilibrar el presupuesto. La de Milei la dejó claro hace pocos días cuando estuvo en la Bolsa de Comercio y dijo, palabras más, palabras menos, yo no puedo darle una moneda más a los discapacitados, a los jubilados, porque tengo que bajar los impuestos a ustedes, a los más ricos de la Argentina. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa mirada. En todo caso, discutamos seriamente cuál es la estructura impositiva más razonable, cómo combatimos la evasión en serio. Este es un gobierno que ha dicho desde el presidente que está bien evadir. Le ha dicho a los evasores que son héroes. Me parece que no se construye ninguna sociedad seria con esos preceptos. Entonces, con esta lógica, ¿no? de ir a un presupuesto equilibrado que significa trabajar sobre ingresos y gastos, prioridades, bueno, me parece que es donde se tiene que construir un proyecto alternativo al de Milei, pero no sobre la idea de que la inflación no es mala, no sobre que podés tener el déficit fiscal que quieras, total, alguien te lo va a financiar y si no tengo la maquinita del Banco Central. Eso creo que sí está en el pasado y no debería volver. Matías, gracias. No, por Gracias. favor, un gusto. Bien, nos vamos a meter ahora en el terreno electoral, ¿no? Está ya en los estudios Ricardo Alfonsín, nos metemos con el radicalismo. ¿Qué es hoy el radicalismo? En boca de Alfonsín, dale. Ahí se fue Matías Culfas. Alguien por ahí lo andaba confundiendo con Aracre. No me parece muy parecido, pero... Ni siquiera... Hay algunos asesores tuyos que están teniendo poca vista últimamente. Están grandes también algunos. Además, antes los diferenciaban. Ni siquiera programáticamente, ya tienen posiciones muy distintas. El agua y el aceite. Sí. En medio de lo que está pasando con el radicalismo, está Ricardo Alfonsín con nosotros, que no hace falta presentación, ustedes ya lo conocen. ¿Fuiste diputado? ¿Fuiste candidato a presidente? Sí, fui el último radical candidato a presidente en el 2011. Nunca más tuvo la Argentina un candidato a presidente radical. Nunca más. En el 2019 fuimos con Macri y Gabriela Michetti. En el 2021 fuimos con Macri y Pichetto. 2019. Y ahora tampoco fuimos con Patricia Bullrich, bueno, y un vice, el Petri, que más que radicales. Mira, ya que estamos, ponete los auriculares. Vas a escucharlo, señor Petri. Sí. Detrás de Petri estaba, en un acto mendocino, todos los eslóganes radicales, Unión Cívica Radical, y Petri dijo,
esto, Ricardo. A ver. Un liderazgo y unas convicciones enormes, que es el mejor presidente de la historia. ¿Mejor que Alfonsín? Sí, es mejor presidente de la historia, sí, sin lugar a dudas. Un liderazgo y unas convicciones enormes, que es el mejor presidente de la historia. ¿Mejor que Alfonsín? Eso no me enoja, igual que cuando Milei decía las barbaridades que dice. Milei no era radical, no tenés que sí, como no me enojo tampoco. No, está a mí, bien, a mí me llamaba la atención que alguien fuera capaz de comprar su muñeco para pegarle con la cara de Alfonsín y que además lo dijera. Yo decía que eso revela rasgos de la personalidad que no son lo más adecuado para ser presidente. A mí no me enoja que lo critiquen. Y creo que Luis, pobre Luis, Luis es... si Milei cayera en las encuestas tendría una opinión distinta. Y no son las cosas así. Vos ves eso, mucho... Pero no tenga ninguna duda, toda la política está así, casi toda. No puedo generalizar, es injusto. Pero muchos de los que estuvieran acompañando todas y cada una de las decisiones que envió Milei al Parlamento ahora están tratando de diferenciar de él. Y yo creo que si llega a ganar Milei las elecciones, pueden cometer el mismo error con el argumento de que no hay que contrariar a las mayorías, aunque las mayorías quieran cosas que vos crees que son muy malas para el país, hay que acompañarlas. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Así está la política en la Argentina, porque convierten a los partidos en maquinarias electorales. Lo único importante es ganar o hacer la mejor elección posible. Bueno, pero me voy a poner en abogado del diablo. Sí. No existen más los partidos políticos, como lo que vos estás con... Sí, es cierto, tenés razón. Las ideas sí existen, y algunos existen. Yo creo que el peronismo ha conservado por lo menos un sector potente que sigue fiel a determinadas ideas. Es cierto que en los 90 se apartó muchísimo de eso, ¿no? Tal vez hoy conserva ideas progresistas, digamos, por lo que pasó en los 90, ¿no? Claro, pero el partido como institución... Cristina en 2017 le dejó el partido randazo, le demostró que lo que importaba era su figura. Sí, pero eso, mira, un partido político que es... Eso parece una abstracción, pero bueno, a ver, estas abstracciones son muy importantes porque dependen de ellas cosas muy concretas. ¿Partido político qué es? Es un conjunto de ideas, valores, principios, que no son abstracciones, que determinan los programas de gobierno y determinan la representación social. Eso es un partido político. Si le querés cambiar el nombre, no importa. Lo que no podés cambiar son las ideas. Bueno, en los últimos años, desde mi punto de vista, y lo hicieron con la mejor intención, la Unión Cívica Radical, se transformó en un partido de derecha, que no somos nosotros. Yo respeto mucho a la derecha, es muy respetable la derecha. Cualquier idea o ideología, como quieras llamarlo, democrática y republicana, es respetable. Pero yo no soy de derecha, y es tan respetable, yo tengo que respetar a todos los que piensan distinto, pero a mis ideas también las tengo que respetar. Está bien, pero si la discusión interna la gana el sector más vinculado con la derecha del radicalismo, ¿vos no deberías aceptar esa postura del Partido Radical? 10 años la acepté. 10 años la acepté. Yo estuve en contra de la decisión que se tomó entonces en aquel 2015, pero la acepté. Por supuesto, nunca nos llamaron para hablar, porque yo manifestaba mis diferencias. Pero no en el año 2017, después de que perdió las elecciones, mejor dicho, en el año 2018, desde el 2015. Por ejemplo, cuando Macri designó jueces de la Corte por decreto, yo manifesté mi discrepancia. Nadie hubiera podido imaginar, en el 2015, fue los últimos días que quedaban de diciembre, cuando asume Macri el 10 de diciembre, que el partido iba a avalar la designación de jueces de la Corte por decreto. Y lo hizo, yo no lo hice. Lo mismo que lo que hicieron con las mineras, lo mismo que lo que hicieron con las tarifas, de manera muy responsable y creo que constructiva. Señalé mis diferencias. Sí, me hacían pelota. No solamente me hacían pelota los partidos, sino algunos medios me escribían que era mezquino, subalterno, que me faltaba grandeza porque defendía mis ideas. Mira vos, porque la historia nos terminó dando las razones. Pero así escribían en las editoriales de algunos diarios. ¿Ahora de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué editorial? Porque no, hace 10 años, yo no lo voy a recordar. Nadie se acuerda de 10 años de una editorial bueno, que no tan se acuerdan. Puntual y yo la leí. En un streaming. ¿Pero de quién? No voy a decirlo, vayan a buscarlo en el 2011, en el 2015, el 2016. Que escriben los periodistas que uno no sabe. Mientras que te va haciendo la pregunta si ellos creerían eso, después te digo, ellos creerían eso efectivamente. Creerían que yo era un mezquino, que estaba enojado.
A ver, si yo hubiera querido ocupar cargo, no hubiera tenido la actitud que tuve en Cambiemos. A mí me ofrecieron en el 2017, yo no entro por Cambiemos, pero en el 2017 me ofrecen, te juro por Dios, María Eugenia Vidal me lo ofrece acá en Buenos Aires, me dice que quiere que, Macri me dice quiere que seas candidato por la provincia de Buenos Aires, y le dije, mirá los candidatos, perdóname muy amablemente, porque no, creo que le faltaba oficio, experiencia, los candidatos los elige el partido, pero vos te imaginás que yo no voy a decirle a otro partido qué candidato tiene que poner, al que no sé. Fueron Bullrich y Ocaña ahí. No me acuerdo. 2017. 2017 yo fui, no, en la provincia de Buenos Aires fue... ¿Sí? No me acuerdo. Senador Esteban Bullrich, diputado Graciela Ocaña. Puede ser en 2017. Ahí se vencía mi mandato. Okay. Entonces a mí me llaman María Eugenia y me dice eso. Y como le digo que no, me dice, ¿por qué no? Porque yo no sirvo para decir a todo que si no tengo ninguna razón para creer que el partido pueda cambiar de posición. Y el haber perseverado en esa posición hizo que no evitáramos que el PRO cometiera los errores que cometió. Y con eso perjudicamos a los argentinos y al propio partido. Yo creo que lo hicieron con la mejor intención, no tengo ninguna duda. Pero bueno, podían haber escuchado un poco a los que pensaban distinto, ¿no? Haber llamado, haber hablado, nada. Creían que habían descubierto la cuadratura del círculo. Bueno, y además te digo, a continuación, María Eugenia, cuando le digo que no, me dice, bueno, dice Mauricio, si no querés una embajada, entonces. Por eso le dije que no, por supuesto. ¿No? Y bueno, entonces, en el 2023, cuando el partido no solo, ya en la campaña, corrió los límites. Había algunos radicales que todavía más corrió los límites. Había algunos radicales que decían, no sé por qué hablé, porque no le interesa, eso sí que no le interesa a la gente, pero que decían que había que arreglar con Milei. Tetaz decía que había que arreglar con Milei. Cornejo, que había que arreglar con Milei. Bueno, varios más, ¿no? De Loredo, todos esos. Y después cuando gana Milei, no hacen otra cosa que apoyar todas y cada una de las iniciativas, con excepciones, que Milei, con algunas excepciones, del lado de evolución, todas las iniciativas que Milei enviaba al Congreso. Bueno, y que eran desde el punto de vista de una concepción radical genuina, eran imposibles de acompañar, imposibles, no solo en materia económica y social, sino también en materia republicana y democrática. Ningún gobierno sancionó decretos tan inconstitucionales como lo que sancionó Milei. Y la Unión Cívica Radical los convalidó, o una mayoría de la Unión Cívica Radical los convalidó. Ahora, todos estos... Bueno, ahí me desafilié. ¿Y por qué? Porque no quería... Dije, yo tengo que... Perdóname, te explico todo de paso. Digo, yo tengo que... ¿Cómo hago? Digo, yo tengo que seguir haciendo esto, cuestionando al partido desde adentro y dando un debate hacia adentro, sin ilusiones de que esto pueda prosperar, porque no veía que hubiera decisión de cambiar, sino que se perseveraba. Incluso se profundizaba la desviación. Entonces dije, no, voy a ir a pelear con el partido desde afuera, con el partido y con otros partidos también. Okay. Entonces, para que no me echaran, porque no tenía que poner en esa situación a correligionarios míos, era muy desagradable obligarlos a tomar una sanción, a sancionarme. Entonces le hablé a Martín y renuncié a la afiliación. Ahora, ¿qué pensás si todos estos radicales con peluca, los que justamente se fueron también del Partido Radical a hacer alianza con La Libertad Avanza, qué pensás si de repente se desencantan, no pueden hacer más arreglos con el gobierno y vuelven? Bueno, si yo lo dije en la carta que le mandé a Martín, si el partido recupera su identidad, si está dispuesto a desandar el camino y se transforma nuevamente en una institución que tiene por objeto representar a los sectores populares y al interés nacional y que no renuncia a la intervención de la política en una dimensión de lo social tan importante como es la economía, yo estoy dispuesto a volver, pero no he visto eso todavía. Vas a esperar, bueno, ¿y qué pensás de los que lo difícil va a ser los primeros 70 años, me parece. Bueno, no sé, bueno, ojalá me esté equivocando yo, mira. Y ahora está no. Bueno, pero yo no tendría ningún problema. ¿Notás que encima que se confunden las caras, todavía no aprendió a poner en silencio el celular? No, no lo acuerdo. Un chiste, ¿no? Ya sé. Lo queremos, por eso lo sí, juego porque lo quiero. Yo miro el partido radical, miro los radicales, está pasando algo. Primero que estoy viendo que al PRO se lo está comiendo los libertarios como Macri hizo con los radicales. Pero miro los radicales y veo
Los radicales que están con Milei, ¿no? Petri, Cornejo, Sí. todos estos. De Loredo, Valdés, Loredo. que no pudo arreglar en Corrientes, pero también quería. pero también Chaco, quería. que ya arregló. El Y Ero que la arregló. provincia de Buenos Aires, que querían arreglar. El oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires quería arreglar. Quería arreglar. O sea que, y no arreglaron. Porque no Milei- discusión de cargos, pero. Milei no los dejó, no lo quiso. Bueno, entonces te hago una pregunta previa. ¿No hizo bien Milei en no quererlos? A qué sabienda sé de. yo. No ¿No? lo sé, Es no. como, bueno. Yo siento todavía afecto y cariño por el partido. Y, Está bien. y- Bueno, entonces pero- vuelvo a la primera pregunta. Veo radicales con Milei, radicales en el centro y radicales más en la centro izquierda como vos. Sí. Bueno, Y- es así. En realidad, el partido fue siempre un partido de centro-izquierda, muy republicano y muy democrático. No de palabras, ¿eh? Yo te voy a decir otra cosa, porque acá se logra, se identifica al PRO, que se llama Proyecto Republicano, creo, con Sí. una fuerza que posee en su identidad bien arraigada la idea de la república y las instituciones. Eso no es cierto. Eso no es cierto, pero ahora lo están demostrando, pero yo decía que no es cierto. ¿Por qué razón digo que no es cierto? Porque ningún partido que esté realmente comprometido con las instituciones de la República puede designar jueces de la Corte por decreto, que hicieron lo primero que hicieron. Ningún partido que estuviera realmente comprometido con las instituciones de la República puede no haber modificado la ley que reglamenta el uso de las DNU. Esa es una ley que hay que modificar. Y que decía, cuando se crean Cambiemos, los partidos que lo conformaron, que lo iban a modificar, ni una coma. No puede ser que un partido que se siente igualmente comprometido con la República no haya modificado la ley que diseña el Consejo de la Magistratura, la integración del Consejo de la Magistratura. Y no le hizo ni una coma. Y no te quiero contar lo que hizo con la designación de algunos otros jueces, que se incumplió con los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional y con el espionaje. Con el espionaje que se produjo. ¿Y no sentís La ahí sigue, que sí. hay una pequeña revancha que Milei se esté comiendo el PRO como se lo está comiendo? Bueno, pero eso, mira, si Milei se maneja así, yo creo que, mira, lo grave para mí del PRO no es que no sepa defender su partido, porque puede no saber el hombre, ¿qué querés que le haga? Puede no saber, puede equivocarse, qué sé yo, puede no interesarlo. Lo más grave es que se acerque a un partido. A ver, el PRO se rasgaba las vestiduras por la República, por la democracia, por el diálogo. Y se acerca al gobierno menos republicano desde 1983 a la fecha que ha existido en la Argentina. Al menos federal. Se rasgaba las vestiduras también el PRO por el federalismo. El menos federal que existió en la República de la Argentina. Y por supuesto, esto no me extraña del PRO, al más insensible desde el punto de vista social, ¿no? Y además autoritario. Pero no es que me parece a mí, lo tienen escrito. Lo detestás al PRO. No, al PRO yo no lo detesto. Pará, podés tener No, a mí argumento, no estoy diciendo no, que sea- yo no, pero- no lo detesto. Yo lo que a mí yo no lo detesto. Lo que yo detesto son las tergiversaciones de las identidades que compiten en política. Eso sí que me da mucha bronca, porque no fue eso el PRO. No fue eso, pero además, ¿cómo no voy a estar? A ver, nosotros nos costó mucho conseguir la democracia y la república, como a ponerla en riesgo así a la ligera en una cuestión electoral. Pero este señor, si le va bien o si le va mal, acuérdense ustedes, va a profundizar su deriva autoritaria. Yo no sé dónde puede terminar este señor. Pero además, no es que yo presuma porque le dice al adversario las cosas que le dice. De todas maneras, ¿cómo no voy a dudar de la convicción democrática de un presidente que le dice a la gente que no odia lo suficiente al periodismo? Pero eso no entra en la cabeza mía, y yo creo que en la cabeza de ninguna persona en su sano juicio. Creer que ese señor puede tener convicciones democráticas. Pero además lo tienen escrito. Para Milei, la democracia es un obstáculo para la economía. Para Milei, el Estado es un obstáculo para la economía. Fue Hayek y Friedman, dos de sus referentes más importantes, fueron a Chile, a la dictadura de Pinochet, y les preguntaron, díganme, ¿qué prefieren? ¿Una dictadura que intervenga en los mercados o una democracia que no lo haga? Una dictadura que intervenga en los mercados. Pero además dicen, miren, tenemos que
y eso lo intentaron en los 90 acá, neoliberalizar la Constitución para excluir de las competencias del Estado la economía. Hay que introducir, y lo va a intentar Milei también si puede, modificar la Constitución, acuérdense lo que les digo, para que las decisiones que toma sean irreversibles. Hay que introducir en la Constitución normas que le impidan al Estado meterse en la economía. Eso es una propuesta neoliberal, pero que desde que existe el neoliberalismo la han intentado. Quitarle poder al Estado. Odian al Estado. El Estado es un mal necesario para asegurar el derecho a propiedad y la seguridad y la defensa. Después no sirve para nada para ellos. Tiene que gobernar el mercado. Pero eso es lo que defienden. Así, con estas recetas, ningún país pudo progresar de manera igualitaria, ¿no? Con inclusión. Pero más allá de lo que diga, él se metió en el juego democrático, armó el partido, ganó las elecciones de manera democrática y entiendo que vos decís lo del Estado. Ahora, yo esto me lo discutía, me acuerdo, con Massa en la campaña. El Estado no te da seguridad. Uno intenta pagar seguridad privada. Sí. Si uno puede, manda a su hijo al colegio privado. Sí, está bien. Si uno puede, pagar la obra social. Sí, está bien. Entonces me vendieron mucho tiempo que el Estado está acá, el Estado, y cuando vos te das vuelta no había nada. Tenés razón, pero yo creo que se equivocó la sociedad al pretender corregir los errores pasados eligiendo a este señor. A ver, Pero era Milei o Massa, Ricardo. Bueno, yo voté por Massa y yo no creo que sea tonto tampoco. No creo que son Nos tontos. dejó 250 de inflación, Y bueno, y nos sí, metió y la otros cira de rebote. Y otros gobiernos dejaron mucha inflación también. Otros gobiernos dejaron mucha inflación, pero yo creo que el Estado y la democracia son instituciones de las que no pueden prescindir, no se puede prescindir si queremos. Claro, que pero lo fueron detonando tanto que la gente giró para el otro lado. Está bien, aunque no sé Teníamos si esa un es la ministro de única Economía razón. que era candidato, que había sido presidente de la Cámara de Diputados, presidente y vice se mataban con cartas públicas, era un desastre. Está bien, y eso hizo que pudiera aprender el discurso de Milei haciendo Y odiar es al Estado. No lógico. existía eso. Bueno, pero ¿y cómo pasa eso en España, que no existió eso? ¿Cómo pasa lo mismo? Hay Milei en España, hay Milei en Francia, hay Milei en Austria, hay Milei en Holanda, hay Milei en Grecia, hay Milei en Alemania, hay Milei en México. ¿Hay alguna otra razón, muchachos, que pasa esto? Yo creo que tengo la respuesta. ¿Cuál es? Así que ¿Cuál? Es la hegemonía neoliberal, o si vos querés... vos sabés, pero pará que te voy a explicar. Pará, si no, te y he la, dicho y la- nada pero todavía. no, sí. La política ¿Por vivió. qué pero la hegemonía neoliberal? Ricardo, ¿Cuál es mi argumento? ¿Por qué pará. yo digo eso? Dale, bueno, Yo te voy a decir. Dale. ¿Por qué? Porque ¿qué representa la hegemonía liberal? El debilitamiento del Estado como actor central para poder hacer política económica. Se globalizaron las recetas neoliberales. Todos los países utilizaron la misma receta. Y los estados que gobernaban la economía nacional, frente a una economía que funcionaba a nivel planetario, perdieron poder. Si vos, por ejemplo, a la gente le voy a decir, si vos, por ejemplo, querías subir los impuestos en este país porque querías mejorar los servicios públicos, me voy a otro país. Porque junto a la revolución tecnológica se generaron esas Pero posibilidades Ricardo, de irse en a la que esté mejor. teoría está buenísimo. En la práctica pusieron la cira y vos no podías importar ni un clavo para producir. Yo te estoy hablando del mundo, ¿no? Porque Yo te quiero hablar de la Argentina. Bueno, sí, la ¿Por qué llegó esa práctica de Milei? Bueno, evidentemente durante 20 años se encargaron de vivir una realidad paralela, Bueno, sí. donde aparecían los dirigentes políticos viviendo en otra realidad que no era la tuya, pero en otra realidad, y la gente se hinchó las pelotas. Es cierto lo que vos decís. Esa respuesta te la di a raíz de que en todos los países del mundo ha pasado lo mismo. Está bien, yo me quiero quedar, ¿por qué está Sí, Milei? pero pará, porque entonces quiero decir... Porque si no suena que, pero es que Ricardo, si no suena que, mirá cómo se equivocó la sociedad, votó un tipo con una motosierra. La Y sociedad, bueno, yo no puedo pensar que la sociedad se equivocó. no, pero parece que no encontrás una responsabilidad en el gobierno del Pero frente sí de todos. que la encuentro. ¿Te imaginás que de la misma manera, creo que es el neoliberalismo? El Estado no está en condiciones de hacer por la sociedad lo que en otros tiempos podía hacer. Pero al ponerle la palabra neoliberalismo le quita la responsabilidad al desastre que hicieron. Hicieron políticas neoliberales. ¿Por qué les quitó la responsabilidad? Es como, llegó el neoliberalismo de nuevo. No, qué tragedia. Ay, lo que vivíamos que era. Neoliberalismo. Era una tragedia lo del Neoliberalismo frente aún de no todo. decía, nosotros no podíamos, a ver, escuchemos lo que digo, mira, el Estado no podía hacer por la sociedad lo que la sociedad necesitaba que el Estado hiciera por ella. En otros tiempos lo pudo hacer, nunca el poder del Estado fue absoluto, gracias a Dios, pero en este momento cada vez tiene menos poder Porque para usaron el disciplinar Estado, la economía. 24 horas que duraba la tarea un funcionario, usaron 16 para hacer negocios y 4 para ver si imponían un bache. Eso, Sí, vayan Ricardo. a la justicia, que vayan a la justicia. Dale, Yo ¿qué no- justicia? ¿La de Sí, Comodoro Pi? yo no ¿Vos hablo de crees en esa- Comodoro Pi? ¿Vos? No. ¿Y entonces?
Entonces, como y no- vos me estás diciendo vayan a la justicia. ¿A qué ¿Y vos justicia? ¿La cómo- del vos hijo? ¿Tenés la prueba? Anda a la justicia. Ah, ¿Qué sé yo? Si vos te tenés la- descubrica un y vos- negocio haciendo bache, anda a la justicia. ¿Vos creés en la justicia argentina? Yo tengo muy serias dudas. Lo que parece que no tiene serias dudas son ni Milei, ni el PRO, ni mucho más. Yo tengo mis serias dudas acerca de cómo funciona la justicia. Porque, a ver, te voy a decir para no analizar los peores casos. ¿Vos viste estas chicas que fueron detenidas porque Sí. habían tirado estiércol? La, ¿Vos sabés lo que ¿Cómo se hizo llamaba? Esper? Funcionaria de Quilmes, sí. ¿Sabés lo que hizo Esper? Esper llamó a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Les dijo a los ciudadanos que no paguen impuestos. ¿Sabés lo que hizo Esper? La Matanza había clausurado un terreno, un predio, porque no se había cumplido para la erradicación de una empresa, para empezar a trabajar en ese predio, o hacer el edificio, lo que exigía la municipalidad. Entonces lo clausuró. ¿Qué hizo Esper? Qué pie Espinosa para instalarte, Pero Ricardo. mirá, mi hijo Dejate de de Dios. bromar. Pero te ponete que estuviera mal, Espinosa. ¿Qué Pero crees que vos pueda estás hacer? pero vos estás poniendo mal contra mal. Pero ¿Entendés? yo soy un hombre honesto, que digo lo que Ya pienso. Yo lo lo que sé. te pregunto, honesto que digo lo que pienso. ¿Yo qué te diga? ¿Que la PER puede hacer justicia por mano propia? No. ¿Y entonces cómo va a entrar a romper una clausura diciendo me cago en las pelotas lo que hizo el intendente, yo voy a traer la libertad acá? ¿Pero dónde viste que hicieran esas cosas? O Esper que dijo cárcel o bala, pero primero bala, a los delincuentes derechos humanos las pelotas. O que dijo hay que cagarlos a tiros y después colgarlos en la Plaza de Mayo para que la gente los vea. Eso no tiene que ser denunciado en la justicia o por lo menos no tiene que ser convocado ese señor para ver qué es lo que está haciendo, si no está promoviendo el odio, eso no es discurso de odio, eso no es apología del delito y eso no es violación de la ley pública cuando entra por la fuerza. ¿Qué te crees que yo puedo hacer justicia por mano propia? ¿Qué sé yo lo que hizo Espinosa? Yo no lo conozco, seguramente lo conozco menos que Esper. Bueno. Espectacular. Nos vamos quedando sin tiempo, Ricardo. Siempre es lindo discutir con vos. Para octubre, cierro con esto. Para octubre. Para octubre vamos con Frente Amplio por la Democracia. Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, otra cosa que sería bueno que se hicieran los análisis desde este punto de vista. Está claro que yo fui periodista también. Bueno, te voy a decir una cosa. No estamos eligiendo presidente. Porque se analiza la elección esta como si nosotros fuéramos a elegir cambio de gobierno en esta elección. Como si fuéramos a elegir un nuevo presidente. No queremos que vuelva lo anterior. No estamos eligiendo presidente. Este señor va a gobernar hasta el 2020. ¿Sabés qué elegimos? Si este señor sigue gritando, insultando a la gente o dialoga. Si este señor respeta la Constitución o no la respeta. Si este señor es capaz de llegar a acuerdos con los que piensan distinto o no. Si este señor es más sensible o no. Eso es lo que estamos eligiendo. Y para eso tenemos que meter en el Parlamento más legisladores que los que pueda meter la derecha y la ultraderecha y compañía. Que habrá que ver cuál es esa compañía, todavía no se conoce bien. Yo creo que la mejor manera de que el progresismo pueda meter más diputados es que cada una de las fuerzas compitan por sus colores. Bien. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Breve corte y ya nos metemos con la economía en 2 pasos. Si tenemos algún datito en off ahí dando vueltas para una nueva sección. Dale. Gracias por esperarnos. Hoy arrancamos con una nueva sección. El off intenso de los martes, me gusta. Porque, Off intenso. Sí, off intenso. Es el off intenso. Sí. Todas las semanas los periodistas, todas las semanas los periodistas, no te la voy a dejar pasar. Todas las semanas los periodistas vamos recopilando off y eso es lo que nos va nutriendo de información para ir intentando entender la realidad. Y ahí siempre nos pasa con el que es, ¿y este off dónde lo meto? Es como, lo tengo que contar. Y a veces no se da la situación de contar ese off preciso porque el tema no fue por ahí. Claro, porque, perdón, a Dale. veces es un dato Sí. que uno cuenta diciendo, che, está interesante lo que están diciendo, sin revelar obviamente la fuente, Y sí, si no, nos quedamos sin off. y que se genera una conversación. Claro. Que no termina siendo, che, esto es la parte de un todo, que después capaz que sí, es la parte de un todo, de una nota, si querés. Sí. O de explicar cómo. Lo vas está haciendo guardando. cosa, lo vas guardando, pero bueno, está bueno tirarlo y discutirlo. Y muchas veces uno tira el off y lo tira al pasar. El otro día me pasó que Ceci Bufflé me dice en Infobae, me dijo, ese off que tenías era espectacular. Claro. Dije, ¿por qué lo tiraste al pasar? Frená. Me dice que una vez en A24 le pasó, Nico Winiaski cuenta algo tremendo y le dice, pará, le dice, contalo más. Claro. Ah, bueno, no, era un off que me contaron que, bueno, pero estaba bueno el dato. Bueno, O entonces, muchas veces uno tiene un off que es de otro rubro que no cubre. y viene muy bien. Y viene bien. Y aparte uno capaz que no lo dimensiona tanto. Eso, uno También pasa naturaliza. eso. Bueno,
en virtud de eso, bueno, eso nos pasaba mucho en Splendid, que vos contabas algo y decías, Muchísimo. pará, frená, este está buenísimo. Sí. Bueno, nos vamos a meter entonces un poquito en el terreno económico de Euge, porque así como uno se va tropezando con noticias de tanto almuerzo y reunión, en la semana alguien del gobierno que entiende mucho de números en ese equipo económico, me junto a almorzar y me dice, el mayor problema que tenemos es que ese 1,6, 1,8 no lo vamos a poder perforar. Ya está. Tiramos la bandera, eso no se va a perforar. No hay manera que perforemos el 1,6, 1,8, ni hablar ahora cuando va a venir el rebote por el dólar. Pero me decía, para adelante, me dice, Moncho, olvídate, no lo perforamos. Muy difícil. Muy difícil. Obviamente que hay... ¿Por qué creo que al menos, digo, pensando un poco por qué puede pasar esto? Sí. Primero porque servicios, está en el documento del fondo, tiene que empezar a recortar subsidios el gobierno, más de los que ya se recortaron en su momento. Entonces eso te va a dar un gasto inflexible, que es inflexible a la baja, ¿no? Entonces ya de por sí ahí no lo vas a poder modificar tanto, ¿no? Después, dólar, hay como una cierta creencia de que el dólar subió, porque subió como un 15% en julio, y que eso ya no, que no se está viendo en precios tanto, ¿no? Tanto. Se está viendo un poquito porque, bueno, obviamente el sector transable, que es el sector de los importados y de los insumos importados, obviamente que tiene una afectación porque sube el dólar, sube el precio. Pero al mismo tiempo está pasando esto de, che, si yo traslado, No tengo yo margen. productor, No lo traslado a mis margen. precios, nadie me lo compra. Bueno, ¿no? Entonces, sí. está sucediendo eso y el gobierno está creyendo, y esto también en off, el gobierno está creyendo que ya está terminada esa relación de entre el dólar y los precios, del traslado a los precios, que ya está, que ya la pueden festejar. Pero No, de Pero ninguna no. manera. La semana que viene sale el índice de inflación. Ese índice, me contaban, una consultora que tiene números similares al INDEC, me dice, ese índice va a ser muy engañoso, el gobierno lo va a festejar, porque va a tomar te toma una última semana de registro. La verdadera va a ser la de septiembre. claro, Y ahí veremos qué es lo que pasa. ahí se va a ver el impacto del dólar, ¿no? Ahí está. Bueno, muy bien. Estamos con eso, ¿no? Yo creo que por hoy martes estamos cerraditos con moño y ya nos podemos ir. Bien, vámonos más. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? ¿Semana que viene todo tuyo? Semana que viene todo tuyo. Semana que viene todo tuyo. Yo ya estoy tranquilo. Ay, Dios. Yo ya estoy pensando en Brasil. Y la semana que viene será Mejor que vengas- todo para vos. La semana que viene tenemos un programón encima. No, así la prendo, así No, la quemo. producción no quiere Quiero que lo quemar las revelemos. entrevistas para que laburen. Tenemos a Facundo Manes, que lo vengo esperando hace 6 meses. ¿Y a quién más teníamos? Sufre la producción en este ¿Y a quién momento. más teníamos? Fiorella se Y tapa a- la y a cara. Emma Yo Ferrario. relato lo que está pasando. Programón Detrás de cámara. tenemos. Programón. Y bueno, pobre, ¿no? Estoy dejando muy mal parados a Culpa y Alfonsín. Ahí está. Pero bueno. Bien, nosotros nos vamos yendo, ¿te parece, Euge? Nos vemos en 15 Nos vemos. días. Nos vemos en 15 días. Y les mando fotitos de Río de Janeiro. Ahí está. Tenés que traer algo. Una callaza. Off the record. Bolsonaro, una nota con callaza. Bolsonaro en la detención. Repico. Se repicó. Se recontra picó. Voy a un momento donde Brasil está medio. Igual, viste que Brasil tiene eso. Puede estar casi cerca de un golpe de Estado. Ahora, O los nada. negros van a seguir en la playa jugando a la pelota y tomando cerveza. Son espectaculares. Por eso vamos a. Tomando Brasil. caipirinha. Sí, todo hacen. La caipirinha está más barata que la gaseosa de color rojo. Por eso es que todo esto termina en un caos. Hay que ahorrar. Muerte y destrucción. Bueno, muy bien. Ahora sí, nos vamos. Nos reencontramos entonces con la conducción de Eugenia Mucio martes que viene a las 8 de la noche. Chau.